Hola, ¿cómo están? En estas 2 semanas lo que vamos a hacer es introducirnos en la última, la última forma terapéutica que está integrada a esta propuesta de mirada acerca de la corriente clínica cognitiva que hemos denominado propuesta cognitiva multinivel. Esta cuarta y última modalidad terapéutica que vamos a integrar a esta propuesta es la terapia posracionalista, es el modelo posracionalista desarrollado por Vittorio Guidano, y sus seguidores, a partir de fines de los 70, comienzos de los 80, ¿sí? Y que ha tenido un fuerte desarrollo, yo diría, en Latinoamérica, ¿sí? En Latinoamérica, especialmente en Chile y en Argentina, ha tenido un fuerte desarrollo. Y la integramos fundamentalmente porque creemos que es una propuesta terapéutica que involucra o le entrega a la terapia cognitiva una dimensión comprensiva, ¿sí? De los casos, de los pacientes y de los procesos terapéuticos, ¿no? Cuando hablamos por dimensión comprensiva, estamos hablando fundamentalmente de una dimensión cualitativa, ¿sí? Que va más allá simplemente de lo sintomatológico, sino que nos adentra fundamentalmente en una idea acerca de la personalidad del paciente. Guidano nunca lo planteó de esa manera, siempre habló de un punto de vista interventivo para la clínica, de hecho siempre hablaba de un punto de vista. Sin embargo, es perfectamente posible pensar en Guidano como una teoría de la personalidad para la clínica, una nosología de la personalidad para la clínica de corte, obviamente, constructivista. Como siempre, comenzamos la exposición haciendo un repaso en cada video de lo que hemos venido trabajando durante el curso, ¿no? Hemos dicho que la propuesta de psicoterapia cognitiva multinivel, PCM, ¿no? Es una integración de 4 voces, de 4 formas terapéuticas que se han desarrollado a lo largo de la historia, ¿sí? Desde las primeras formas terapéuticas con fuerte base epistemológica positivista, como sería la terapia de la conducta y la terapia cognitiva estándar, independientemente de que en la terapia cognitiva estándar podamos hablar de una epistemología racionalista. Hemos dicho fundamentalmente que el racionalismo y el positivismo son prácticamente lo mismo. La única diferencia es que el racionalismo obviamente considera la posibilidad de estudiar procesos no observables, procesos mentales, ¿sí? Pero los estudia bajo la óptica cientificista, ¿no? Como lo haría un conductista respecto de conductas observables, aplicando la misma metodología por lo demás. Y obviamente también tenemos 2 modelos de base constructivista, que es, como hemos dicho nosotros, los modelos que le otorgan una mirada comprensiva a esta forma terapéutica integrada denominada psicoterapia cognitiva multinivel. Acá estamos hablando fundamentalmente con el trabajo sintomatológico. Voy a ver si... Aquí. Cuando hablamos de los primeros 2, de lo cognitivo y de lo conductual, estamos hablando de la indagación sintomatológica específica en el caso de lo conductual, la conducta observable, ¿sí? La anormalidad conductual, ya sea por superávit o por déficit, que nosotros podemos trabajar a propósito de la gran batería de técnicas e intervenciones que tiene la terapia de la conducta. También podemos hablar de los estilos cognitivos, vale decir, del sistema de creencias que un paciente puede tener y cómo podemos flexibilizar ese sistema de creencias a través también de técnicas, de un fuerte desarrollo de técnicas que ha tenido la terapia cognitivo estándar, ¿no? Aquí está Ellis, Beck, ¿no? Y que obviamente en su conjunto supone de alguna manera la dimensión cognitivo-conductual de esta propuesta, más bien lo que hemos denominado la función o la dimensión operativa, ¿no? Las creencias y las conductas, ¿no? Y en estas semanas, obviamente ustedes se han adentrado potentemente en el conjunto de técnicas tanto cognitivas como conductuales, que permiten la modificación conductual y la modificación del sistema de creencias de un paciente, ¿sí? Pero obviamente también consideramos una estrategia de trabajo interventivo de carácter procedural y más bien inconsciente,
que tiene que ver con los procesos no conocidos, que el paciente no conoce de sí mismo y que hemos dicho que desde lo cognitivo se refiere a fenómenos emocionales no conocidos, ¿sí? Fenómenos emocionales que están a la base de nuestras cogniciones, que están a la base de nuestras creencias y ciertamente a la base de nuestras conductas, pero que nosotros no reconocemos, no codificamos, y donde, por tanto, la terapia se vuelve un procedimiento de toma de conciencia, ¿sí? Así como acá la terapia está definida como la remisión sintomática o el cambio conductual o cognitivo, ¿sí? Aquí pensamos que, y sabemos, que el objetivo central del nodo procedural es que el paciente aumente los niveles de autoconciencia, ¿sí? Sobre todo, obviamente, de sus procesos no conscientes, que serían los procesos emocionales no conscientes, de cara, ¿sí?, a una consolidación de los cambios conductuales y cognitivos, ¿sí? No son dos ejes separados, son dos ejes obviamente integrados. De ahí que nos arriesguemos a proponer una integración a cuatro voces, ¿sí?, de esta, en la corriente cognitiva, ¿sí? La autoconciencia como base necesaria para el cambio conductual y para el cambio cognitivo, ¿sí? Como parte de una noción de cambio integral y mucho más global, ¿no? En esa perspectiva, esta semana tiene un poquito más de exigencia que la próxima y última semana. ¿Por qué? Porque en esta semana lo que vamos a hacer es ver, por un lado, algunos conceptos fundamentales de la terapia posracionalista. Especialmente me quiero detener en la noción de subjetividad a la base de la terapia posracionalista de Guidano, ¿no? Y vamos a ver dos OSPs, ¿sí? Guidano lo que hace es establecer una noción de subjetividad sobre la cual va a trabajar y desde la cual va a distinguir eso a partir de su experiencia clínica fundamentalmente. Por eso es que no es una teoría de la personalidad cualquiera y general, es una teoría de la personalidad que se extrae de la experiencia clínica, ¿sí? Es una teoría de la personalidad en términos de la funcionalidad/disfuncionalidad, ¿sí? Distingue cuatro formas, cuatro cualidades de organizaciones de significado personal. Distingue las organizaciones de significado personal fóbica, depresiva, la organización de significado personal u OSP de ahora en adelante, OSP obsesiva, y la OSP del DAP o dápica, ¿no?, de los desórdenes alimenticios psicogénicos. Esas son las cuatro grandes categorías, ¿sí?, clínicas que Guidano desarrolla a partir de, insisto, de la experiencia clínica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño recorrido sobre los fundamentos de la terapia posracionalista, ¿no?, de dónde proviene. A diferencia, yo diría, del modelo cognitivo interpersonal, que recoge un elemento central del constructivismo, que es la naturaleza social o interpersonal del ser humano, yo diría que la terapia posracionalista recoge varios conceptos de la epistemología constructivista. Ciertamente, la naturaleza social e interpersonal del ser humano, pero fundamentalmente, creo yo, da un paso más, o podríamos decir, es una forma terapéutica plenamente constructivista, en la medida en que entiende la subjetividad como un proceso, ¿sí? En realidad, como una relación de procesos, lo que podríamos denominar de alguna manera, y ustedes lo van a encontrar en los textos, la dialéctica de la subjetividad, ¿sí? Lo que está pensando fundamentalmente Guidano es que la subjetividad es una función, ¿sí? La subjetividad es una función que podemos adscribir de alguna manera al sistema nervioso humano y por tanto podemos adscribir a la evolución. Todas las teorías de este tipo se denominan teorías evolucionistas, ¿sí?, o motoras de la mente, muy al estilo de lo que alguna vez, tal vez en otro curso, ustedes leyeron de Varela, ¿no? Esta idea de que la mente, la subjetividad, no puede ser considerada simplemente una cuestión mental o intrapsíquica, sino que es inseparable con la noción de acción, con la noción de cuerpo. La mente, en ese sentido,
es una entidad intrapsíquica corporizada, que tiene un cuerpo y que se despliega en la acción con el medio, ¿no? Esa idea no la reconocemos solamente en Guidano, ciertamente, la reconocemos en Varela, la reconocemos en Maturana, pero también la reconocemos, por ejemplo, en Piaget, ¿sí? En algún momento lo hemos conversado durante el curso, ¿no? Piaget deja de manifiesto que fundamentalmente el desarrollo se da en la interacción del sujeto con su medio. Por tanto, mucho más que un compartimiento esquemático donde uno pueda encontrar procesos como la memoria, como lo pensaría un psicólogo cognitivo clásico, ¿no? Aquí está la memoria, aquí está el procesamiento, ¿no? La verdad es que Guidano piensa en la subjetividad como un conjunto de procesos, al menos dos, ya vamos a ver cuáles son y cuáles son sus características, que se entrelazan entre sí permanentemente. ¿Desde cuándo? Desde que el sujeto desarrolla lenguaje. Porque el lenguaje es fundamental para entender, de hecho, uno de esos procesos que se entrelazan. En realidad es fundamental para entender los dos, pero uno más que el otro. En esa perspectiva, diríamos que la subjetividad es una especie de, una vez que se ha, la metáfora podría ser como la de una flecha que se ha disparado. El arco es el lenguaje. Una vez que tengo el arco y la flecha, ¿sí?, inevitablemente se desarrolla la subjetividad. No es una cuestión que yo pueda detener o que yo pueda categorizar o encerrar esquemáticamente, en términos conceptuales estoy hablando, sino más bien que es un proceso del cual yo puedo hacer ciertas didácticas para entenderlo, nominar ciertos subprocesos o detenerlo a propósito de poder indagar una experiencia específica dentro de la historia, pero la subjetividad en sí misma, en su naturaleza, es continua, es permanente, es secuencializada, no se detiene, se detiene con la detención de la vida, ¿no? No está de más decir fundamentalmente que los aportes, no a la epistemología constructivista ciertamente, no tanto a la terapia corracionalista, son múltiples, nosotros los vamos a ver en la clase presencial. Uno de los aportes fundamentales es la de la física, pero específicamente la física relativa, ¿no?, que es precisamente la que le concede, primero a la propia física y después a las otras ciencias, la posibilidad de trabajar en ciencia relativizando la absolutilidad o lo absoluto de la realidad, ¿sí? Un poco flexibilizando el concepto de verdad y de realidad con la que el positivismo trabajaba, y que decir el positivismo radical, digamos. Aquí la idea fundamental es que los sujetos desarrollamos un estilo, una personalidad, una forma de organizar y darle significado de manera personal a la realidad y a las experiencias que vivimos a propósito de nuestro proceso de desarrollo temprano. Esto es, nuestros vínculos básicos, ¿sí?, y la configuración de nuestra identidad o la cristalización de nuestra identidad, que es lo mismo, como ustedes saben, es lo mismo que decir nuestra adolescencia o el proceso adolescente, ¿no? Este proceso de desarrollo, que es un proceso fundamentalmente que gira en torno a una emoción, ¿sí?, o sea, donde ciertamente experimentamos todas las emociones, pero que está fundamentalmente dirigido desde una emoción, desde un proceso emocional particular, ¿sí?, al estilo un poco de como lo señala Bowlby, ¿sí?, esta idea de que el desarrollo humano gira en torno a una dinámica emocional que se establece entre el niño, la niña, y su figura vincular significativa. Es una cuestión que a Guidano le hace mucho sentido. De hecho, cada OSP en particular que él distingue, depresiva, fóbica, adápica u obsesiva, dice en relación con un estilo de personalidad que se ha desarrollado a propósito de una dinámica emocional en particular, tanto en el proceso vincular temprano como ciertamente en la adolescencia, ¿no? De ahí se configura un estilo, una forma de organizar y de significar la realidad de carácter personal, de ahí el nombre, OSP, Organización de Significado Personal, que adquiere ya después de la adolescencia una cierta dinámica
sistémica, equilibrada. Por tanto, no estamos simplemente hablando de una nosología o de una categorización psicopatológica. Muy por el contrario, estamos hablando de una forma organizativa con independencia de si esa organización se ha disfuncionalizado o no. Tal vez los nombres no son los más convenientes porque son nombres que provienen de la psicopatología clásica y uno tiende a pensar en una OSP depresiva como una persona con depresión, y no es así. Una OSP depresiva es una forma organizativa personal, ¿sí?, cuyo proceso central es un proceso depresivo, pero en ningún caso disfuncional. Puede ser funcional hasta el momento, hasta la experiencia, que como flecha en nuestro talón de Aquiles nos disfuncionaliza. Todos nosotros somos una OSP, disfuncionalizados o no. Lo que sí tiene claro Guidano es que la vida es tan compleja y rica que independiente de la OSP que seamos, ¿sí?, siendo una OSP, siendo cada uno de nosotros una OSP, tenemos un flanco experiencial que nos puede disfuncionalizar. Y es cosa de la vida. Será temprano, será una vez, serán 2 veces en la vida, 3, 4, 5. Tendremos en algún momento que experimentar aquella, valga la redundancia, experiencia que va a ser nuestra flecha en nuestro talón de Aquiles y nos disfuncionalizará. Veremos que para lo depresivo hay un conjunto de experiencias que pueden ser significadas de manera compleja o difíciles de dar sentido y que pueden desequilibrar nuestra homeostasis, nuestra coherencia sistémica y disfuncionalizarnos. Y ciertamente que esa disfuncionalidad sistémica se manifieste en un cuadro clínico que podría ser una depresión, no necesariamente, ¿sí? Podríamos decir que las OSPs, a propósito de sus nombres, tienen facilitada cierto cuadro clínico para disfuncionalizarse. En el caso de una OSP depresiva, efectivamente disfuncionalizarse a través de una depresión, pero no es tan así. No es tan así, sobre todo en algunas OSP. A modo de ejemplo, una OSP dápica, de los desórdenes alimenticios psicogénicos, no se disfuncionaliza solamente en los trastornos alimentarios, ¿sí? La manifestación de su disfuncionalidad puede ser bastante variada. Ya veremos también por qué. Puede ser cuadro del ánimo, cuadros ansiosos, cuadro ansioso depresivo, efectivamente trastornos alimentarios. Bueno, no me quiero mucho alargar, pero la idea central en Guidano de OSP es que nuestra mente es un gran ordenador de experiencias, ¿sí? Nuestra mente es un aparato, es una función compleja, especializada, que se ha desarrollado con la evolución para que nosotros podamos ordenar nuestras experiencias. ¿Ordenarlas en torno a qué? Ordenarlas en torno a un motor, a un eje que hemos desarrollado en nuestro periodo de desarrollo temprano. Lo que nosotros vamos armando en nuestra vinculación con nuestras figuras vinculares significativas en nuestra infancia y posteriormente en nuestra adolescencia, es un eje, es un motor de alineamiento donde nosotros vamos ordenando las experiencias de ahí en adelante, ¿sí? Nosotros no ordenamos, no le damos significado a las experiencias de cualquier manera. Hay una fuerza interna que hemos desarrollado, hay una forma, un estilo, una forma organizativa personal que hemos desarrollado en nuestra historia respecto de la cual vamos organizando esa experiencia, ¿sí? Por tanto, una misma experiencia puede ser ciertamente significada de una manera muy distinta y vivenciada de una manera distinta si la experimento una OSP depresiva, una OSP fóbica o una OSP dápica, ¿sí? Hablábamos de los procesos o la dialéctica que conforma la subjetividad. Guidano reconoce 2 grandes procesos y que están sacados fundamentalmente de George Mead. Él es el que habla, ¿sí? Él es el que primero habla de la dimensión del yo y la dimensión del mí. No es fácil de entender, pero vamos a tratar de explicarlo. Cuando yo estoy en una experiencia, ¿sí?, determinada, cualquiera, se sobreponen 2 grandes procesos. Primero, un proceso que yo diría que es fundamentalmente fisiológico,
bastante menos consciente, ¿sí? Y que es un proceso que a mí me permite experimentar el mundo, ¿sí? Fisiológico porque involucra mis sentidos, ¿sí? Involucra el conocimiento tácito que yo pueda tener sobre algunas cosas que me hayan pasado antes y que se parezcan, ¿sí? Algunas representaciones implícitas, ¿no? Cuando yo me dirijo, por ejemplo, a tomar el bus o a tomar la micro, hay algunas consideraciones respecto a esa experiencia que yo ya sé, que yo ya doy por ciertas, que vivo casi en automático, ¿sí? Que tengo que ir a un paradero, que si no, no me va a parar el bus. Entonces, hay algunos conocimientos tácitos, ¿sí? Que están instalados, por decirlo de alguna manera, en mi memoria a largo plazo. No necesito vivenciarlos explícitamente en el momento, ¿sí? Son parte del conocimiento tácito. Todas las experiencias que nosotros vivimos, ya sea por asociación, por similitud, incorporamos o comenzamos nunca desde cero, sino que comenzamos con el conocimiento que tenemos y las vivenciamos fisiológicamente. En ese sentido, esa dimensión de la que yo estoy hablando es la dimensión del yo, la dimensión del yo que experimenta, ¿sí? Que experimenta, que experiencia, ¿sí? Es lo que nos hermana probablemente, es la dimensión que nos hermana con las otras especies que poseen sistema nervioso, ¿sí? Poseemos un sistema nervioso que nos permite experimentar nuestra relación con el medio. La gran diferencia con las otras especies sobreviene en el mí. Nuestra neocorteza, ¿sí? Que es una parte fundamental al momento de hablar del lenguaje y de los procesos de integración de la información que proviene de la primera dimensión del yo, es aquella que le otorga significado, es aquella dimensión desde la cual surgen los relatos, ¿sí? La explicación, el ordenamiento, la organización de esa información fisiológica, de esa experiencia emocional, más que nada corpórea, ¿sí? Le puedo dar un nombre a esa experiencia, le puedo otorgar símbolos, la puedo significar y la puedo obviamente significar personalmente. Como hemos dicho, esa significación no es libre, esa significación está presa de mi propia historia, ¿sí? Se ordena a propósito de un molde y ese molde es mi estilo histórico para organizar las experiencias de la vida y para darle sentido a la vida y a la realidad. Esa segunda dimensión que se entrelaza con el yo permanentemente en mi existencia, ¿sí? Tal como dos culebras entrelazadas, ¿sí? Es el mí que interpreta, es el mí que explica. Entonces, hay dos grandes dimensiones de funcionamiento en la subjetividad. Primero hay un proceso tácito, ¿sí? Más bien inconsciente, fuertemente emocional en términos fisiológicos, ¿eh? Emocional en términos como de las sensaciones básicas corporales que se me producen en el contacto con la realidad, ¿sí? En la experiencia en términos bien básicos y bien crudos. No es una emoción nominada, porque cuando yo digo tengo miedo, tengo pena, probablemente estoy hablando más de la dimensión del mí. Le estoy dando un significado a esa información corpórea. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia y por qué Guidano la hace? Porque nos instala en dos campos distintos para la intervención clínica. Porque a veces la disfuncionalidad tiene que ver con esto. Tiene que ver con que en mi historia yo no he logrado, ¿sí?, coordinar comprensivamente la información fisiológica de mi cuerpo. Muchas personas dicen que no saben qué decir respecto de su llanto, no saben si lloran de pena o si lloran de rabia, o a veces cuántas veces hemos visto a personas que están, desde la perspectiva de quien las observa, llorando muy, muy tristemente, ¿sí? Y nos sorprendemos con la explicación que nos dan las personas. No tengo pena, no estoy triste, estoy llorando de rabia. Y uno se impacta porque la corporalidad no indica eso, ¿sí? No indica la rabia por ningún lado. Alguien puede llorar de rabia, ciertamente, no puede llorar de frustración, pero hay indicadores corporales para eso, ¿sí?, que no aparecen. A veces nos cuesta decodificar la información proveniente del yo, proveniente de la dimensión tácita, ¿sí? Y ese es un eje de trabajo, por tanto, clínico. Cómo mejorar el proceso de decodificación emocional.
Y a veces el tema tiene que ver con la interpretación, con el significado que le doy a la experiencia. A veces el problema tiene que ver con el mí. Nuestras explicaciones no son buenas acerca de lo que está ocurriendo en una experiencia determinada. Eso ya lo sabemos incluso desde lo cognitivo clásico. Nuestras interpretaciones no siempre son funcionales, ¿sí? Ya sea porque el contenido es conflictivo, aquí diremos que probablemente el problema de la organización y del ordenamiento de la experiencia está dado porque la experiencia en sí misma es una experiencia crítica para esa OSP. ¿Sí? Se los anticipo. Para lo depresivo, las experiencias de pérdida son esas experiencias flecha en el talón de Aquiles. Son experiencias desestructurantes. La organización de significado personal depresiva estructura la vida en términos de evitar precisamente ese contacto con las experiencias de pérdida, a propósito de cómo ha sido su desarrollo infantil, ¿no? y juvenil, ¿no? Pero ¿es evitable 100% en la vida una experiencia, al menos una experiencia de pérdida? No. ¿Sí? Perderemos a un ser querido, perderemos el trabajo, nos cambiaremos de repente de casa. De hecho, no estamos hablando simplemente de pérdidas personales. Cualquier experiencia que pueda ser significada como pérdida. La jubilación, la pérdida de mi capacidad de actividad laboral, ¿sí? La salida de los hijos del nido familiar. Todas pueden ser ciertamente experiencias que pueden ser significadas como pérdida por un depresivo y por tanto entrar en una dinámica de disfuncionalidad. No me quiero mucho adelantar con respecto al tema de lo depresivo, pero se los quería adelantar. Por tanto, esto es importante. Aquí ya, esto es lo que estaba buscando recién, que no lo encontré en la mina anterior, la importancia de los patrones vinculares, ¿sí? Guidano fue un gran fan, seguidor y amigo, ciertamente, de John Bowlby. Tenían un gran intercambio epistolar, porque le llamó mucho la atención, le hizo mucho sentido a Guidano, ¿sí? Cómo la trayectoria del desarrollo, la trayectoria vincular, obviamente, que era un elemento central para entender la disfuncionalidad en los sujetos. No en tanto causa, es imposible en constructivismo hablar de causa, sí en hablar de cómo, más que por qué, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo entender esta forma de experimentar y de organizar la realidad que tiene mi paciente a propósito de sus vivencias tempranas? Y por tanto, la importancia que tiene el eje diacrónico, el eje histórico, ¿no? Que la terapia posracionalista releva, hace relevante, ¿no? para la intervención y para la comprensión clínica. Probablemente la terapia posracionalista, cognitiva posracionalista, es la que echa por tierra definitivamente la idea de que lo cognitivo es una terapia, de que la terapia cognitiva es una terapia aquí y ahora. En absoluto. Esta es una terapia centrada en el eje histórico, cuya gran técnica de intervención, que es la moviola o la autoobservación, es precisamente la posibilidad de ampliar los límites de la autoconciencia de mis procesos críticos a propósito de la revisión de mis experiencias pasadas. Experiencias pasadas que pueden estar allá en lo profundo de la memoria, las experiencias vinculares que yo pueda recordar, que son las que Guidano denomina como las experiencias prototípicas o las escenas prototípicas de la infancia, que yo puedo ir a revisar de cara a poder encontrar los elementos críticos y poder conocerlos y saber cuáles pueden ser las consecuencias de esas vivencias en mi vida actual, de cara a cualquier cambio concreto que yo quiera hacer, o experiencias pasadas cercanas, obviamente, ¿no? Que pueden estar tan cercanas pero pasadas al mismo tiempo, como es la experiencia de estar esperando al terapeuta en la sala de espera 10 minutos antes. Yo puedo revisar esa experiencia, ver cómo la vive mi paciente, y eso ciertamente es eje diacrónico, es eje histórico. Hemos dicho que la noción de OST gira en torno a la idea de una tonalidad emotiva básica o un tema emocional básico, ¿no? Desde la cual gira el desarrollo y el desarrollo de una OSP en particular. No constituyen un criterio de patología mental por más que sus nombres así parecieran indicárnoslo, ¿no? Como ya lo hemos dicho. Una OSP es una organización de significado personal, todos nosotros lo somos, y puede que ninguno esté disfuncionalizado.
pero sí en sí mismo es un estilo de personalidad, es una forma organizativa que en sí mismo entraña el lugar experiencial donde hacer crisis. ¿Sí? Por tanto, es esperable que una organización, por lo crítica y compleja que es la vida, ¿sí?, en algún momento se disfuncionalice. ¿Sí? Es esperable. Algunos aspectos principales y fundamentales de lo depresivo para comprenderlo. ¿Sí? Yo diría que lo central en la OSP depresiva es lo que caracteriza fundamentalmente la OSP depresiva a un sujeto con OSP depresiva, es la mirada desesperanzada, interna, desesperanzada, ¿sí?, que tiene de sí mismo, de la vida, ¿no?, de los otros, producto de haber aprendido a experimentar y a ordenar y a significar personalmente la realidad en torno al eje de la pérdida. ¿Sí? La pérdida, la vivencia de pérdida, que puede ser pérdida real, pero también puede ser lejanía de las figuras vinculares significativas, ¿sí?, no presencia de las figuras vinculares significativas en los momentos importantes del desarrollo, ¿no?, conforman probablemente el eje más importante de lo depresivo. De hecho, las tres variantes vinculares que presenta lo depresivo, explicado desde Guidano, a propósito de Bowlby, pero después fundamentalmente a propósito de los estudios en vínculo de Patricia Crittenden, que es una discípula, entre comillas, de Bowlby, de la teoría clásica del apego. Pero Patricia Crittenden logra distinguir subcategorías que permiten entender, dentro de lo que podríamos denominar el apego evitativo, ¿no?, estas tres subcategorías de las formas vinculares, que en sí mismas pueden ser consideradas como independientes, ¿sí? Vale decir que una OSP depresiva la podamos entender a propósito de este patrón vincular, pero al mismo tiempo, y ahí les pido flexibilidad mental, al mismo tiempo constituyen como tres dimensiones de un mismo gran proceso depresivo. Voy a explicar por qué puede ser entendido como tres dimensiones o tres caras, tres lugares de un gran proceso de vinculación depresiva en torno al gran tema de lo depresivo vincular, que sería la pérdida, la no presencia. La primera es la pérdida, es decir, la no presencia real o simbólica de uno de los padres durante la infancia. Puede ser por muerte, no presencia real, simbólica, separación, papás con empleos que requieren ausencia, ¿sí?, por tiempo prolongado, papá médico, con turno de noche, con turno de día, marino mercante que desaparece, qué sé yo, 6 meses, mamás también con trabajos complejos, pero lo que está marcado ahí es la no presencia, o muerte, derechamente, muerte de uno o los dos padres, ¿sí? Ojo con el ¿cómo se llama? Con la tentación determinista, como diría Maturana. No es que las personas que hayan tenido pérdida real o simbólica de uno de los padres vayan a ser OSP depresivas. No. Es que en las OSP depresivas sí hay prevalencia de pérdida real o simbólica de uno de los padres. ¿Sí? Es más bien al revés. De los pacientes con OSP depresiva que vemos en la clínica, habitualmente, en la terapia habitualmente, aparecen con cierta prevalencia el tema de la pérdida real o simbólica de uno de los padres. ¿Sí? Y esto es simplemente el niño o la niña que se entristece frente a la no presencia de los padres. Se entristece porque, y aquí hay un dato, este es un dato importante para entender la OSP depresiva, se entristece porque, a diferencia, no sabemos bien por qué, cuál es el mecanismo, porque frente a experiencias similares otros niños no lo significan así. En el caso de la OSP depresiva, el niño o la niña significan la no presencialidad de estos padres
a causa de un elemento interno de ellos como niños, ¿sí? A causa de una característica interna de los niños. No es poco habitual, por ejemplo, que cuando los papás se separan, una de las primeras preguntas que los niños le hacen al psicólogo, ¿no?, al cual van o acuden o los envían porque han presentado algún tipo de cambio conductual a propósito de esta separación, es preguntarle derechamente al psicólogo si es culpa de ellos que los papás se separen. Ahí podría estar puesto este bichito, ¿no?, interno, ¿no?, de los niños depresivos que tienden a atribuirse las complicaciones de la vida a una característica personal. Por tanto, a la no queribilidad. Los niños depresivos son niños que se sienten poco queribles, muy en lo interno y muy en lo inconsciente, ¿sí? En términos emocionales inconscientes, ¿sí?, son niños poco queribles. No son niños poco queridos. Muchas veces no hay forma de justificar en la realidad el que sean poco queridos. Son niños queridos. No hay presencia de los padres, pero sí los hay de otras maneras, de otras personas. Son más bien poco queribles. Tienen la percepción de que ellos, por una característica interna, por quienes son, no producen queribilidad o querencia en los demás. Experiencia de pérdida. Esta es la dimensión más pasiva, sin lugar a dudas, de lo depresivo, ¿sí? Este es el lugar donde, si se vive una experiencia de pérdida real potente, nuestro paciente se puede disfuncionalizar en torno a una depresión, ¿sí? ¿Qué ocurre después de la pena? Porque si la pena se eterniza, ya lo sabemos por algunos estudios, puede ser muy desestructurante para el niño, desestructurante al punto de la psicosis. Un niño no puede vivir permanentemente, ¿sí?, en la pena, ¿sí? De hecho, por eso, de alguna manera, algunos autores lo plantean, yo estoy de acuerdo con eso, que adjudicarse la responsabilidad de la pena es una forma de rescate que tiene nuestro sistema, ¿sí? En la medida en que nos echamos la culpa, por lo menos tenemos una comprensión de lo que está ocurriendo ahí, una explicación, penca, ¿sí?, pero una comprensión al fin y al cabo, ¿sí? Porque no podemos eternizar la pena simplemente, ¿sí? Se nos tornaría muy desestructurante, ¿sí?, muy complicada, ¿no? La pérdida y la pérdida y la pena pueden ciertamente pueden transformarse en psicotizantes, ¿sí? Les dejo un dato freak, ahí como para que lo tengan. Vean The Butcher Boy, es una película, ¿sí?, que muestra de manera muy potente, muy interesante lo que estamos diciendo acá en términos de lo psicotizante que puede ser para un niño la pena permanente, ¿sí? Sobre todo que hay bien pocas películas así como buenas de psicosis infantil, para quien esté interesado. The Butcher Boy, el niño carnicero. Pero con posterioridad a la pena, ¿qué sobreviene? Uno podría decir que emocionalmente, en términos infantiles, sobreviene la pataleta, ¿no? La búsqueda del niño porque el papá aparezca, aunque sea de una manera más bien, no sé si decir disfuncional, pero con los recursos que el niño tiene, ¿sí?, que sería en este caso la pataleta. La pataleta siempre es el símbolo del requerimiento infantil de la presencia de los padres, de la presencia de las figuras significativas rápidamente, ahora, ya, ¿sí? Por eso es que la segunda trama, ¿sí?, la segunda dimensión, Guidano la señala así, ¿no? La experiencia de no haber consolidado nunca el apego seguro, a pesar del esfuerzo que el niño pone en lograrlo. Acá hay dos patitas. Por un lado está la no consolidación por ausencia del vínculo seguro, ¿sí? Es una mezcla entre esto, ¿sí? Pero hay una segunda dimensión que es la dimensión activa y cuya base emocional es la rabia. No quiere decir que la OSP depresiva tenga dos tonalidades emotivas. No, tiene una, la pena. La tonalidad emotiva básica de lo depresivo es la pena. Pero tiene un nodo polar para explicar la vivencia depresiva, tiene un nodo polar que es la rabia, que es la emocionalidad activadora, la pataleta, ¿sí?, que después se va a transformar, fíjense ustedes, en aquellos niños que muchas veces son sumamente condescendientes con las figuras vinculares,
¿sí? Porque usualmente estos papás son papás como pegados en el rendimiento, súper exigentes, poco emocionales, ciertamente. Por tanto, el niño, cuando dice, por más, a pesar de los continuos esfuerzos por lograrlo, quiere decir que el niño trata, ya sea con la condescendencia, o ya sea haciendo las actividades que ve que el papá o la mamá le podrían gustar. Entonces, si la mamá es como artista, entonces pinta; si el papá le gusta el deporte, se pone a hacer deporte, ¿sí? Son niños de alto rendimiento, ¿sí? Ojo aquí con la mirada clásica que tenemos del depresivo, ¿sí? El depresivo no es solamente desde esta perspectiva la mirada del sujeto con depresión, pasivo. Puede ser una OSP depresiva disfuncionalizada en la pasividad, ¿sí? Hay un núcleo de actividad depresiva súper potente y donde el depresivo se nos aparece como bien poco clásicamente depresivo. Un tipo pegado en el autorrendimiento. El clásico trabajólico insensible suele ser depresivo. Suele ser un depresivo activo, buscando en el fondo, en su emocionalidad inconsciente, que lo quieran haciendo, porque por la vía emocional no puede. Si entra por la vía emocional, ¿sí? Siempre la va a evitar la vía emocional, porque eso lo va a contactar con la posibilidad de la pérdida. Entonces se adelanta a esa experiencia crítica para él, entonces se vuelve usualmente un hacedor, ¿sí? Los esfuerzos quieren decir los quehaceres. Se concentran en el trabajo, se concentran en las actividades, ¿sí? Materializan mucho sus relaciones, ¿sí? Usualmente los depresivos. Pero, ¿qué me interesa acá? Que aquí está el polo activo, activo-pasivo, o la bipolaridad entendida desde lo procesal por racionalista, ¿no? El polo pasivo, que es el no haber logrado el vínculo seguro, la experiencia de pérdida, ¿sí? Y el vínculo activo, ¿sí? O maníaco, ¿no? Que es el de quedar pegado en la actividad. Este bicicleteo permanente de tratar de resolver el no cariño a propósito del quehacer. Espero que se entienda, ¿no? Finalmente, el polo activo puro, ¿no? Que es cuando el niño finalmente lo que adquiere es independencia, ¿no? El niño llora por la no presencia de los padres, patalea, y la mamá y el papá, ¿qué hace? Como es un chiquillo insoportable, refuerza la distancia. Si eso ocurre, casi lo único que le queda al niño, ¿sí? Para mantener cierta consistencia mental, ¿sí? Cierta funcionalidad mental, es la independencia. Se vuelven sujetos sumamente independientes. Y es más, se vuelven encargados de los otros. Por eso es que hablamos acá que se suele invertir el rol en la relación padre-hijo. Se vuelven finalmente cuidadores de sus padres. Y no solamente cuidadores de sus padres, se vuelven cuidadores de todos. De todos. Suelen ser sujetos que se mochilean a las otras personas y se las mochilean a propósito de ganarse el cariño, ¿sí? Se vuelven cuidadores de sus padres como manera también de resolver la poca queribilidad, ¿sí? Son sujetos que se mochilean, que se colocan sobre sus hombros a los otros y las problemáticas de los otros, en una perspectiva que tiene que ver fundamentalmente con la búsqueda de cariño. Ojo con esa temática que es fundamental para entender la inversión de roles, ¿sí? El niño se hace responsable o lo hacen responsable del cuidado de los padres. Yo prefiero más bien se hace responsable, aprende a hacerse responsable, ¿sí? Como forma de ganarse el cariño. ¿Por qué digo que es muy fino? Porque también hay inversión de roles en lo fóbico, lo vamos a ver ahora, ¿sí? Pero ahí el tema es la amenaza de pérdida. La amenaza de abandono, yo diría. Más que de pérdida, pero la pérdida sería muy depresiva. En lo fóbico, aquí la amenaza es que los papás se vayan, no estén. Que el sujeto quede solo, ¿sí? Quede abandonado y solo, ¿sí? Por tanto, también hay una inversión de roles en lo fóbico que es importante considerar. Importante para terminar lo depresivo, la atribución causal interna importante que desarrollan los depresivos. Esta idea de que los eventos, las experiencias, tienen como gran responsable a él mismo o a ella misma, ¿sí?
Y bueno, donde los elementos críticos están puestos fundamentalmente en las posibles experiencias de pérdida. Las experiencias de pérdida, todo evento que pueda ser significado como pérdida, son los eventos críticos que pueden disfuncionalizar a una OSP depresiva. Vamos a lo fóbico. En lo fóbico es una historia distinta, completamente distinta a lo depresivo, pero sí obviamente con ciertos aspectos importantes. El depresivo es un sujeto que tiene que equilibrar su trabajo mental permanente en su cotidianeidad, y para mantener su equilibrio, su homeostasis, su coherencia sistémica, es que tiene que equilibrarse dinámicamente y de manera permanente sobre dos necesidades contrapuestas. Por un lado, la necesidad de sentirse seguro, ¿sí?, frente a un mundo que es considerado peligroso, por tanto necesidad de protección, pero también al mismo tiempo es un sujeto con una fuerte vocación por el mundo, la necesidad de sentirse libre en el mundo. Por tanto, debe estructurar una forma de vivir donde tenga que equilibrar esas dos necesidades sumamente contrapuestas. Porque si hay mucha protección, se puede vivir como pérdida de libertad y por tanto como ahogo, como constricción. ¿Sí? Como ahogo, las experiencias de ahogo. Y ahí podemos nosotros entender todos los cuadros clínicos que pueden poner de manifiesto esa experiencia de ahogo, de constricción. Mucha protección, mucho vínculo ahogador, pérdida de libertad, disfuncionalidad. Pero también mucha libertad, mucho en el mundo, sensación de desprotección, ¿sí?, de desprotección respecto de los vínculos. Por tanto, posibilidad también de experimentar soledad potente y las manifestaciones de eso que podrían ser algunos cuadros clínicos que ustedes ya pueden manejar respecto de lo fóbico, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada, crisis de pánico, etc. La tonalidad emotiva básica es el miedo. Y esto es muy simple. El miedo que se manifiesta en un estilo vincular muy típico que tienen los padres, que son los famosos patrones de apego ansioso, ¿no? Estos patrones que desarrollan los padres junto con sus hijos, a propósito de esta idea de los padres que tienen de que el hijo no le pueda pasar nada, ¿sí? Usualmente son hijos donde los padres han colocado un monto emocional súper potente y mucha ansiedad, sobre todo respecto del miedo de que les pueda pasar algo a los hijos, ¿sí? Hay algunas configuraciones muy típicas, papás que les ha costado tener hijos, por ejemplo, ¿sí? Y después de mucho tiempo, de mucho cuento, ya lograron tener uno, ¿sí? Entonces lo cuidan como algo precioso, no permite que ninguna amenaza se cierna sobre ellos. Entonces, si los procesos de vinculación temprana, como diría Bowlby, se giran en torno al apego y la exploración, nosotros diríamos problemas de apego, depresivo. No hay apego, no está la presencia de los padres. Problemas en la exploración, fóbico. El apego está asegurado, los papás están encima, apego, imposibilidad de exploración. Ahí está la fuente del problema fóbico fundamental. Entonces, ¿qué hacen estos padres? Bueno, limitan o interfieren de manera muy indirecta la conducta exploratoria del niño, ¿sí? Ese yo diría que es el patrón fundamental que distingue a lo fóbico, ¿sí? La limitación o interferencia indirecta de la conducta exploratoria del niño. Ahí vamos a distinguir dos grandes subcategorías, ¿no? Por un lado, la conducta sobreprotectora de los padres. O sea, se limita o interfiere indirectamente la conducta exploratoria de los niños a propósito o a causa de una conducta sobreprotectora de los padres. Padres que están permanentemente encima, ¿no? Limitando cariñosamente. Por eso es que eso no es necesariamente rígidamente o castigadoramente, ¿no? Muchas veces es muy cariñosamente, ¿sí? O donde la amenaza no está puesta en los padres, sino que fundamentalmente la amenaza está puesta en el mundo, ¿sí? No salgas porque te vas a resfriar, ¿no? Y el niño mira por la ventana cómo todos sus amigos del barrio juegan ahí en el charco de barro mientras llueve, pero él por alguna razón, y sus papás lo saben, no puede ir porque se puede resfriar.
Entonces, esta conducta sobreprotectora de los padres deja dos consecuencias muy importantes en la estructuración de la realidad fóbica y de la forma de organizar y significar la realidad en el fóbico. Por un lado, la idea de que el mundo es un lugar peligroso en sí mismo. O sea, si yo salgo, a diferencia de mis amigos, yo me voy a resfriar. O sea, hay algo en el mundo, ¿no? O no vayas más allá de la esquina, hasta la esquina, porque para allá es peligroso. Peligroso. O sea, permanentemente los padres están de una manera indirecta, subrepticia y ciertamente muy inconsciente, indicándole al niño que el mundo, tal como es un lugar peligroso. Es un lugar complejo y peligroso, del cual hay que tener cuidado. De hecho, en algunas investigaciones muy interesantes en vinculación, algunos datos interesantes que algunas investigaciones mostraron, que la palabra que más utilizaban los padres con los niños fóbicos era cuidado. Más que te quiero, más que cuidado. Cuidado aquí, cuidado, la cuchara, cuidado, que aquí, cuidado el cuchillo, que cuidado. O sea, 1000 veces cuidado. O sea, por un lado, mundo peligroso. Y por otro lado, la idea de que ellos, los niños, tienen algo. Esta idea como de vulnerabilidad especial. ¿Sí? O sea, si yo salgo me voy a resfriar, tal vez tengo algo que no me han dicho. Muchas veces los niños fóbicos, como les decía yo, la historia de estos niños que han costado mucho, y aparece uno, ¿no? Les resulta a los papás. Otras veces son niños que han tenido algún tipo de patología o algún tipo de complicación, ¿sí? Temprana. Niños con este síndrome de muerte, niños que se pueden morir en algún momento. Hay un síndrome, se me olvida tanto el muerte súbita, de muerte súbita, ¿no? Entonces, donde requieren un conjunto de cuidados especiales en su primer año de vida. Ya después del primer año, esta maquinita que suena en la noche, entonces los papás tienen que despertarlo rápidamente, pero que después del año pasa, ciertamente, ¿no? Pero que los papás quedan con ese patrón de apego ansioso, ¿no? Y siguen desarrollando en el niño, más allá incluso de los procesos de maduración, de los cuadros clínicos que ya han desaparecido, ¿no? Perpetúan este vínculo ansioso donde el niño construye una idea de sí mismo como un ser vulnerable. Eso respecto de la conducta sobreprotectora de los padres, ¿no? Y por otro lado, y aquí es la inversión de roles fóbica, una restricción en la conducta exploratoria autónoma del niño, ¿sí? A propósito de una actitud parental de amenaza de pérdida. Son los papás que permanentemente en el juego vincular con el niño dejan entrever que ellos pueden morirse en algún momento, pueden desaparecer en algún momento, ¿sí? Por tanto, en este interjuego suelen mostrar cierta fragilidad. Los niños tienen la percepción de que sus papás son frágiles, ¿sí? Son frágiles, que los pueden perder en cualquier momento. Guidano colocaba el ejemplo de un niño que era a tal punto la desesperación de separarse de su mamá, porque pensaba que se iba a morir, que la mamá tuvo que colocar su casa o irse a vivir justo al lado del colegio. Entonces ella, mientras hacía el aseo, ¿no? Movía las cortinas para que el niño pudiera ver de su sala que las cortinas se movían y que por tanto su mamá estaba viva, ¿sí? O sea, niños que quedan con la idea muy temprana de que los papás se pueden morir. Y donde además surgen mucho estas clásicas como amenazas, ¿no? Ándate a jugar. Sobre todo amenazas que aparecen al momento de que el niño expone frente a los padres una posible experiencia de separación, ya sea por juego, por ir a jugar con sus amigos, por ir a una fiesta en la adolescencia, ¿no? Y donde la conflictividad es esa. ¿Cómo voy a dejar a mis papás solos? ¿Cómo voy a dejar a mi mamá sola? Muchas veces esta actitud la toman los padres, no son madres y padres, a propósito de las separaciones, donde a veces queda uno de ellos un poco más fragilizado vincularmente, y donde para ganarse la presencia de los niños, porque en el fondo esta estrategia tiene que ver con el patrón de apego ansioso, ¿no? La imposibilidad para los padres de que al niño le pase algo en la no presencia de ellos, ¿no? Entonces establecen esta fragilización, esa autofragilización, ¿no? Para que el niño se quede con ellos. El clásico mamón chilensis, ¿no? Este hijo o esta hija que le cuesta muchísimo separarse de los padres, que finalmente cuando se independiza se va a vivir al departamento de al lado o en la misma comuna cerca, donde permanentemente tiene que estar llamando a los papás para saber cómo están, ¿no? Es un clásico patrón fóbico, ¿sí?
La atribución causal externa. Las amenazas, los peligros están puestos afuera. No hay un problema de queribilidad acá. Los niños fóbicos son niños queribles. Demasiado queribles. Los papás quieren estar con ellos. Ellos tienen clara idea de que los papás quieren estar con ellos, que fueron queridos, que fueron aceptados. Tienen una aparente autoconfianza muy desarrollada. ¿Sí? Son muy seductores los fóbicos. Son seductores además porque tienen que establecer redes. Necesitan protección. Y la protección en el mundo adulto son redes sociales. Entonces son grandes constructores de redes. Las manejan y las controlan. Las personas que pertenecen a la red de un fóbico pueden sentirse de repente un poco manipuladas. Los fóbicos son grandes seductores, son grandes manipuladores, finalmente, ¿no? Ellos deben controlar también la cercanía de su red, porque mucha red, ahogo, salen corriendo, ¿sí? Mucha soledad, vuelven a la red, ¿sí? Entonces, conscientemente, los fóbicos pareciera que no tuvieran ni un problema, y así lo hacen sentir, ¿sí? La dimensión emocional inconsciente es esta línea emocional que los contacta con el miedo y con la fragilidad, cuestión que ellos evitan mostrar potentemente, ¿sí? Un fóbico está lejos de ser una figura que derechamente se nos muestre a nosotros fragilizado, muy por el contrario, ¿sí? Es en la confianza terapéutica donde comienzan a mostrarse entonces estas debilidades. Características experienciales que pueden mostrar esta complicación que pueden ser experiencias disfuncionalizadoras para el fóbico, de dos tipos. Todas aquellas experiencias que involucren una extrema cercanía en las relaciones personales, ¿sí? O sea, un desbalance en las relaciones personales con algún vínculo importante, que sea un desbalance lo suficientemente importante como para ser significado por el fóbico como constricción, como ahogo, ¿sí? Y también todas aquellas experiencias, un cambio, ¿sí?, experiencial importante que pueda ser considerado por el fóbico o la fóbica como soledad inminente, ¿sí? Cambio de casa, cambio de ciudad, por ejemplo, pérdida de una relación importante de pareja, por ejemplo. Estimados, eso, espero que les haya servido. Mucha lectura, hay buena lectura sobre OSP, sobre organizaciones de significado personal. Estos son conceptos básicos, ¿sí?, pero que nos permiten entender, hacer doble clic sobre los casos más allá de la sintomatología y poder comprender en primera persona lo que está ocurriendo detrás de una depresión, detrás de un trastorno de ansiedad generalizada, detrás de un problema de habilidades sociales, ¿sí? Aquí vamos accediendo a los elementos comprensivos que nos permiten hablar sobre un paciente y ciertamente reportar la sintomatología de cara al cambio, ¿sí? Que estén bien. Buena semana, harto estudio. Chao.